la ira es como una sombra invisible que nos sigue a donde vayamos. No la vemos con claridad, pero la sentimos en el cuerpo, en los pensamientos que no nos dejan en paz y en las palabras que a veces salen sin control. Se queda atrapada en el corazón, haciéndonos creer que tenemos razones para cargarla, pero lo único que hace es consumirnos desde dentro. Nos aferramos a la ira porque nos da la ilusión de poder. Nos hace sentir que tenemos el control sobre una situación que nos lastimó, sobre alguien que nos hizo daño o sobre una injusticia que no hemos podido aceptar. Pero en realidad, es la ira la que nos controla a nosotros. Es un veneno que bebemos esperando que dañe a otro, sin darnos cuenta de que el único afectado somos nosotros mismos. Cada vez que guardamos ira en el corazón, sacrificamos nuestra paz. Nos volvemos prisioneros de lo que ocurrió en el pasado, reviviendo una y otra vez el dolor, la frustración y el resentimiento. La mente se llena de ruido, de pensamientos que nos atrapan, de emociones que nos roban la energía. Nos cuesta sonreír, disfrutar el presente, amar sin miedo. La ira se convierte en un muro que nos separa de la felicidad. Pero hay otra opción. Podemos aprender a soltar. Podemos entender que la ira no es una sentencia de por vida, sino un estado que podemos transformar. El budismo nos enseña que la paz no llega cuando las circunstancias cambian, sino cuando nosotros decidimos cambiar nuestra relación con ellas. Y hoy, aquí, vamos a descubrir cómo dejar ir la ira para siempre. La ira no surge de la nada. No es un sentimiento aislado ni una reacción sin causa. En el budismo se enseña que la ira es el resultado del apego y la ilusión del control. Nos aferramos a lo que creemos que debería ser, a lo que pensamos que es justo, a cómo queremos que los demás actúen o respondan. Y cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, sentimos frustración, enojo y resentimiento. El apego es la raíz de todo sufrimiento. Nos apegamos a nuestras ideas, a nuestra identidad, a nuestras emociones, incluso a la ira misma. Cuando alguien nos hiere o nos trata de una forma que no esperábamos, sentimos que han violado una regla invisible que teníamos en nuestra mente. Nos negamos a aceptar lo sucedido porque creemos que no debió ser así. En lugar de fluir con la vida, resistimos la realidad y, en esa resistencia, la ira encuentra un espacio para crecer. La ilusión del control es otro de los grandes factores que alimentan la ira. Creemos que podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, que las personas deben actuar como esperamos, que el mundo debe ser justo según nuestros propios términos. Pero la vida es impredecible. Nada ni nadie está bajo nuestro control absoluto. Cuando nos enfrentamos a esta verdad, en lugar de aceptarla, nos enojamos. Sentimos que el mundo nos debe algo, que las personas nos han fallado, que la vida es injusta. Y mientras más queremos imponer nuestra voluntad sobre lo que no podemos cambiar, más nos consumimos en la ira. El ego es el combustible que mantiene este fuego encendido. El ego nos dice que somos especiales, que nuestra opinión es la correcta, que nuestra manera de ver el mundo es la única válida. Nos hace sentirnos ofendidos con facilidad, nos empuja a buscar venganza, a demostrar que tenemos razón. Nos hace creer que la ira es una forma de defensa, cuando en realidad es una prisión. Cuando el ego domina nuestra vida, cualquier pequeña situación puede convertirse en un motivo de enojo. Una palabra mal dicha, un gesto que interpretamos como un ataque, un error de alguien más. Vemos amenazas donde no las hay, porque el ego nos hace sentir que siempre debemos protegernos, que los demás están en nuestra contra, que debemos ganar cada discusión, cada batalla. Y en esa guerra constante, lo único que perdemos es nuestra paz. Pero el budismo nos muestra otro camino. Nos enseña que la ira no es algo que debamos reprimir ni negar, sino algo que podemos comprender y transformar. Nos invita a observarla sin reaccionar, a darnos cuenta de que la ira no es parte de nuestra verdadera esencia, sino una emoción pasajera que surge cuando no aceptamos lo que es. Cuando dejamos de aferrarnos a nuestras expectativas, cuando soltamos la necesidad de controlar lo incontrolable, la ira pierde su poder sobre nosotros. El primer paso para liberarnos de la ira es reconocer su origen. Preguntarnos qué es lo que realmente nos duele. ¿Qué parte de nosotros se siente amenazada? ¿Qué expectativas no han sido cumplidas? Al observar la ira con claridad, sin dejarnos arrastrar por ella,
empezamos a darnos cuenta de que en realidad no necesitamos cargar con ese peso. Podemos soltarlo. Podemos dejar ir. Y en ese acto, encontramos la verdadera libertad. Todo en la vida es transitorio. Nada permanece para siempre. Las estaciones cambian, el día da paso a la noche, las personas entran y salen de nuestras vidas, y las emociones que sentimos también están en constante transformación. Sin embargo, cuando sentimos ira, tendemos a aferrarnos a ella como si fuera una parte fija de nosotros. Nos identificamos con el enojo, lo alimentamos con pensamientos repetitivos, lo justificamos con recuerdos de lo que nos hicieron, y sin darnos cuenta lo convertimos en una prisión de la que parece imposible escapar. El budismo enseña que la clave para soltar cualquier emoción negativa es comprender su naturaleza impermanente. La ira no es un estado permanente, sino una emoción pasajera que surge y desaparece, al igual que las nubes en el cielo. No importa qué tan intenso sea el enojo en un momento determinado, si no lo alimentamos con nuestra atención, eventualmente se desvanecerá. Pero la mente tiende a resistirse. Cuando algo nos molesta, nos aferramos a esa emoción porque creemos que al hacerlo estamos protegiéndonos, que al recordar el dolor evitaremos que vuelva a ocurrir. Sin embargo, lo único que logramos es prolongar nuestro sufrimiento. El resentimiento se convierte en un hábito, en un peso que llevamos sin darnos cuenta. Y mientras más nos aferramos a la ira, más nos alejamos de la paz interior. El budismo nos ofrece una metáfora poderosa para comprender cómo soltar la ira. Imagina un río. El agua fluye sin detenerse, nunca se aferra a nada, simplemente sigue su curso. Si una hoja cae al agua, no se queda atrapada, sino que es arrastrada por la corriente. Así deberían ser nuestras emociones. En lugar de sujetarlas con fuerza, debemos dejarlas pasar, permitir que sigan su camino sin identificarnos con ellas. Cuando sientas ira, obsérvala como si fueras un espectador viendo el río. No intentes reprimirla ni negarla, simplemente obsérvala sin apego. Pregúntate a ti mismo de dónde viene esa emoción, qué pensamiento la ha generado, qué historia te estás contando en tu mente. Y luego, en lugar de aferrarte a esa historia, suéltala. Permite que la ira fluya como el agua de un río, sin resistencias, sin luchas, sin miedo. Cada vez que te enojas, tienes dos opciones. Puedes quedarte atrapado en la emoción, reviviéndola una y otra vez, o puedes recordarte a ti mismo que la ira es solo una ola pasajera en el océano de tu mente. Puedes permitir que pase sin dejar que te controle. Cuando entiendes que todo es impermanente, que ninguna emoción dura para siempre, te das cuenta de que no tiene sentido aferrarse a la ira. En lugar de perder energía en el enojo, puedes enfocarte en la calma, en la compasión, en la paz interior. Puedes elegir soltar, puedes elegir liberarte, porque al final, todo pasa, incluso la ira. La ira surge cuando sentimos que hemos sido lastimados, cuando alguien nos ha tratado de una manera que consideramos injusta o cuando la vida no ha salido como esperábamos. Nos sentimos heridos y la reacción natural es aferrarnos al enojo como una forma de protegernos. Creemos que si dejamos ir la ira estamos justificando lo que nos hicieron, que perdonar es sinónimo de aceptar lo inaceptable. Pero el budismo nos enseña que el verdadero poder no está en aferrarse al resentimiento, sino en transformarlo en comprensión. La compasión es el antídoto de la ira. Nos permite ver más allá de nuestra propia perspectiva y comprender que cada persona actúa según su nivel de conciencia. Cuando alguien nos hiere, lo hace porque está atrapado en su propio sufrimiento, porque actúa desde su ignorancia o sus propias heridas. Nadie lastima desde la plenitud. Cada acción negativa es el reflejo de una mente en conflicto. Cuando comprendemos esto, la ira comienza a disolverse. Nos damos cuenta de que no es algo personal, de que la conducta de los demás no define nuestro valor ni nuestra felicidad. La compasión nos permite soltar la necesidad de venganza, el deseo de que el otro sufra lo mismo que nosotros sentimos. Nos libera de la carga pesada del resentimiento y nos devuelve la paz. El perdón no significa justificar ni olvidar lo que pasó. Significa soltar el peso emocional que llevamos dentro. Significa decidir que no permitiremos que el pasado siga controlando nuestro presente. No perdonamos por los demás, perdonamos por nosotros mismos. Porque mientras sigamos aferrándonos a la ira,
seguiremos encadenados a lo que nos hirió. Perdonar es romper esas cadenas y elegir la libertad. Para cultivar la compasión y transformar la ira en comprensión, podemos practicar un ejercicio simple pero poderoso. Cierra los ojos y respira profundamente. Imagina a la persona que te ha lastimado. En lugar de verla como un enemigo, intenta verla como un ser humano que también ha sufrido, que también ha pasado por momentos difíciles, que tal vez actúa desde sus propios miedos e inseguridades. Pregúntate qué pudo haber pasado en su vida para que actúe de esa manera. Tal vez fue criado en un ambiente de dureza, tal vez nunca aprendió a expresar sus emociones de otra manera, tal vez también ha sido herido en el pasado. Ahora visualiza a esa persona rodeada de luz. En lugar de desearle sufrimiento, desee paz. Desee comprensión. Imagina que todo el peso de la ira y el resentimiento se disuelve y en su lugar sientes una profunda calma. Repite mentalmente: deseo que encuentres la paz, deseo que sanes, deseo que aprendas a amar. Haz este ejercicio todos los días, incluso si al principio no sientes nada. Poco a poco, tu corazón se ablandará. La ira perderá su fuerza y en su lugar sentirás una profunda ligereza. No porque la otra persona haya cambiado, sino porque tú has decidido liberarte. La compasión es un acto de amor hacia uno mismo. No significa permitir que los demás nos lastimen, sino elegir no seguir lastimándonos a nosotros mismos con el peso de la ira. Cada vez que eliges la compasión en lugar del resentimiento, estás dando un paso más hacia tu propia paz interior. La ira es una emoción intensa que nos atrapa en un torbellino de pensamientos negativos. Cuando nos dejamos llevar por ella, perdemos la claridad, decimos cosas de las que después nos arrepentimos y permitimos que el enojo nos domine. Pero el budismo nos enseña que la ira no es algo que deba controlarnos. Podemos observarla, comprenderla y, sobre todo, liberarnos de ella. Para lograrlo, existen herramientas que nos permiten recuperar la calma en el momento en que el enojo surge. La meditación es una de las prácticas más poderosas para soltar el resentimiento. No se trata de reprimir la ira ni de ignorarla, sino de observarla sin reaccionar impulsivamente. En la meditación aprendemos que no somos nuestras emociones, sino el espacio en el que éstas aparecen y desaparecen. La ira no es algo fijo ni permanente, sino una energía pasajera que solo tiene poder sobre nosotros si nos aferramos a ella. Para empezar, busca un lugar tranquilo y siéntate con la espalda recta. Cierra los ojos y lleva tu atención a la respiración. No intentes cambiarla, solo obsérvala. Cuando sientas que un pensamiento de ira aparece, en lugar de juzgarlo o dejarte arrastrar por él, simplemente dite a ti mismo: estoy sintiendo ira. Reconócelo sin luchar contra ello. Luego, imagina que con cada exhalación la ira se disuelve, como si fuera una nube que se disipa en el cielo. No te aferres, solo deja que pase. La clave está en la práctica constante. Al principio, la mente intentará llevarte de vuelta al resentimiento, pero con el tiempo aprenderás a soltar más rápido. Descubrirás que la ira pierde su poder cuando no le das más energía. Otra herramienta fundamental es el mindfulness, la práctica de la atención plena. La ira suele surgir en el presente, pero su origen está en el pasado. Nos enojamos por lo que alguien nos hizo ayer, por un comentario que nos hirió hace semanas o por una traición de hace años. Sin embargo, el budismo nos enseña que el único momento real es el ahora. Cuando la ira aparezca, en lugar de reaccionar automáticamente, haz una pausa. Siente tu cuerpo. Observa si tu respiración se ha acelerado, si hay tensión en tu pecho o en tus manos. En lugar de actuar desde la emoción, simplemente obsérvala. Pregúntate a ti mismo qué es exactamente lo que estás sintiendo y por qué. A veces, detrás de la ira hay tristeza, miedo o frustración. Cuando te das cuenta de esto, el enojo pierde fuerza. Un ejercicio práctico de mindfulness para desactivar la ira en el momento es llevar la atención a los sentidos. Si estás en medio de una discusión o sientes que el enojo te consume, toma un respiro profundo y haz lo siguiente. Observa 5 cosas a tu alrededor. Escucha 4 sonidos distintos. Toca 3 objetos con tus manos. Siente 2 sensaciones en tu cuerpo. Respira profundamente una vez más.
Este ejercicio te ancla en el presente y te ayuda a salir del estado de reactividad. La ira no es el problema. El problema es identificarnos con ella y permitir que nos controle. Pero cuando aprendemos a respirar, observar y liberar, descubrimos que podemos sentir enojo sin dejarnos consumir por él. No somos esclavos de nuestras emociones. Tenemos el poder de transformarlas, de soltarlas y de elegir la calma en lugar del resentimiento. Imagina por un momento cómo sería tu vida sin la carga de la ira. Sin ese peso que oprime el pecho, sin esos pensamientos de resentimiento que te consumen en silencio. Imagina despertar cada día con ligereza, con un corazón que no guarda rencores, con una mente que no revive una y otra vez el pasado. Eso es la verdadera libertad. Cuando dejamos ir la ira, no estamos diciendo que lo que pasó no importó. No estamos justificando el daño ni negando nuestras emociones. Estamos eligiendo no ser prisioneros de ellas. Estamos decidiendo que nuestra paz es más valiosa que cualquier resentimiento. El camino no es fácil. Habrá momentos en los que la rabia intentará regresar, en los que las heridas querrán abrirse de nuevo. Pero cada vez que respires profundo, cada vez que observes la ira sin dejarte arrastrar por ella, cada vez que practiques la compasión, estarás dando un paso más hacia la verdadera paz. Recuerda que no puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes elegir cómo reaccionas. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes decidir que no definirá tu futuro. La paz no es algo externo que se obtiene cuando todo a tu alrededor está en orden. La paz es una elección. Es la decisión de no permitir que nada ni nadie robe tu tranquilidad. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que es momento de transformar tu vida y aprender más sobre cómo el budismo puede ayudarte a encontrar la calma y la claridad, suscríbete a este canal. Aquí compartimos enseñanzas profundas que pueden cambiar la manera en que ves el mundo y a ti mismo. Juntos podemos seguir creciendo, soltando y encontrando la paz que tanto merecemos.